Apocalipsis capítulo 3 y leemos ahí los versículos 1 al 8, que es el que tiene, 1 al 6, perdón, que es el que tiene el contenido de esta carta. Como sabéis, estamos dando un repaso a las cartas, a las 7 cartas que el Señor envía por medio de Juan a las iglesias. Arrancamos por una que no era la primera, y es precisamente la de Filadelfia, que tomé el primer día porque quería hablar de un tema que convenía a mi entender a la iglesia tomándolo desde la Biblia. De modo que con esta carta de hoy hemos hecho un repaso a 6. Nos queda una. No será el próximo domingo, sino el siguiente, Dios mediante, en donde cerraremos esta reflexión sobre las cartas del Señor a las iglesias de Apocalipsis. Dice así el texto bíblico: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, dice esto: yo conozco tus obras. Notad esto, por favor: que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el mensaje del Señor a una iglesia que cuando lees esta porción te das cuenta que no hay prácticamente halagos. Solo se destaca un problema que gravita sobre la iglesia y que arrastra a la iglesia. Algunos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver este mensaje de Sardis, una iglesia del siglo I, para nosotros hoy? Notas lo que el Espíritu dice al final del texto, ¿verdad? Presta atención a lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. No es un mensaje para la historia, ni un mensaje que ocurrió o que tenía aplicación en los tiempos en que fue escrito. Dios nos ha llamado esta mañana, a ti y a mí, con un propósito. Presta atención al mensaje que el Espíritu dice a las iglesias. Es una carta larga, pero cuando la leo siento, permitidme decirlo así, congoja espiritual. Tengo contra ti. Como siempre, el bosquejo de las cartas es el mismo, de modo que simplemente lo recuerdo. Primeramente la iglesia y el Señor, en segundo lugar el mensaje y en tercer lugar la demanda. Primeramente la iglesia y el Señor. Es simple y sencilla la introducción. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis era una de las ciudades de Asia Menor. Estaba más o menos a unos 53 kilómetros de Tiatira, donde también hemos visto la carta. Tenía una gran acrópolis sobre el monte en que estaba asentada la ciudad, y era una ciudad de alto nivel porque comerciaba con oro. El oro que vendían y compraban ahí procedía mayoritariamente del río que pasaba cerca de la ciudad, una ciudad rica. Estaba situada sobre una colina que tenía sus paredes verticales, de manera que cuando Ciro el Grande conquista esa ciudad, lo hizo de noche, escalando el muro, y llegó a la ciudad cuando menos lo esperaba. ¿Notas lo parecido que es el versículo 3, la segunda parte? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Esto que nosotros leemos aquí a veces nos cuesta entender, para los creyentes de esta ciudad era común.
La ciudad había sido conquistada porque no velaron lo suficiente aquella noche y alcanzaron los enemigos la ciudad. Ahora bien, ¿quién fundó la iglesia? No se sabe. Pero no tengo duda de que el núcleo de evangelismo o de evangelización del Asia Menor estaba en Éfeso, donde Pablo estuvo, donde dedicó tiempo, donde formó la iglesia. Permíteme un paréntesis. Hablamos muchas veces de evangelizar, ¿verdad? ¿Sí o no? No puedes evangelizar sin Biblia. El evangelio no es un cuento para la gente que tiene un problema y vamos a arreglar el problema. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y el mensaje del evangelio no puede ser movido bajo ningún concepto porque no es nuestro, es de Dios. No hace mucho tiempo hablaba con un hermano que tiene una idea un tanto extraña sobre la evangelización. Bueno, extraña por lo menos para mí. Y me decía, el mundo de hoy necesita un mensaje simple. Y claro, yo le pregunté, ¿qué es simple? Y le dije, ¿quiere decir que no podemos denunciar el pecado? Bueno, no hablemos mucho de pecado, hablemos de problemas. ¿Y quiere decir que no puedo predicar sobre la cruz? Bueno, hagámoslo con cuidado. Entonces le dije, lamentablemente ya no tengo mensaje. El problema del mensaje no es mío, es de Dios. Por tanto, lo único que tengo que hacer yo, ¿qué es? Aferrarme al mensaje. Esta iglesia fue evangelizada y fue haciéndose la ciudad importante por los romanos y posiblemente esta iglesia llegó a tener una cierta importancia en el entorno de Asia Menor. La iglesia. Ahora, ¿quién es el Señor? Notáis que el Señor se presenta con distintas formas, con distintos títulos, en distintos aspectos en cada iglesia. En esta comienza diciendo el que tiene los 7 espíritus. Notáis que en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 4, habla de los 7 espíritus que están delante del trono. Y es una alusión al Espíritu Santo de Dios. 7 es el número perfecto, el Espíritu Santo está en el trono de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios y el Espíritu Santo es enviado al mundo del Padre y del Hijo por promesa de Jesucristo. Jesucristo sopló y dijo a los discípulos, recibid el Espíritu Santo. Otro paréntesis, esta mañana voy a hacer varios paréntesis. Otro paréntesis es este. El Espíritu Santo, lo mismo que Cristo, es el gran desconocido para la iglesia cristiana. El Espíritu Santo no está para ser definido. Y hablar de qué es Dios y sus características. No está para hablar de sus dones y de su omnipotencia. El Espíritu Santo está para ser vivido. ¿Lo entiendes? Y solo cuando el Espíritu Santo vive en libertad en tu vida, tú puedes reproducir a Cristo. Y Cristo se reproduce no por énfasis denominacional o por énfasis doctrinal o por énfasis histórico. Cristo se manifiesta cuando se hace vida en tu vida y el mundo ve a Cristo en tu vida sin palabras. Esta es la gran dimensión que la Biblia enseña sobre esto. Ahora, Jesucristo dice que tiene los 7 espíritus en sentido de poseer. La profecía anunció a Cristo como lleno del Espíritu. El Espíritu sin medida. Y el Espíritu Santo está vinculado a Cristo permanentemente a lo largo de toda su existencia, entre otras cosas porque es Dios. No hay lugar en donde esté una persona divina que no esté en las 3 personas divinas. ¿Por qué? Porque viven inmanentemente. De manera que cuando decimos Dios, el Espíritu de Dios está en tu vida, está en tu corazón, es una forma expresiva para decir que está en tu intimidad. Cuando decimos esto, estamos diciendo que la Santísima Trinidad está en ti. ¿Te das cuenta de la responsabilidad o no? Podemos decir como Juan, como Él es, así también nosotros somos en el mundo.
Cristo prometió el Espíritu Santo. Y Cristo limitó la acción de los apóstoles hasta que viniera el Espíritu Santo. Recuerdas esto, ¿verdad? Yo no voy a parar esta mañana en algo que conocéis muy bien. El Señor le dice, quedaros aquí. ¿Dónde? En Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Porque solo cuando seáis investidos de poder de lo alto, entonces me seréis testigos. ¿Entendemos bien esto o no? No consiste en hablar de Cristo, consiste en exhibir a Cristo. Estamos asustados de lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos de París, en la apoteosis que había que tirar el televisor por la ventana. Bueno, no tiene culpa el pobre televisor, pero ¿fue un escándalo monstruoso o no? En un mundo en tinieblas, un pueblo luminoso. ¿Entiendes eso? Eso es cristianismo. Dejémonos de historias, de acomodar iglesias, de dimensionar iglesias, de orientar iglesias, de predicar una cosa u otra. Solo Cristo en la iglesia tiene poder para convencer al mundo por el Espíritu Santo y llevar a la iglesia en triunfo siempre. Cristo, solo Cristo, nada más que Cristo. ¿Entiendes esto? Hermanos míos amados, tengo una convicción que he dicho muchas veces. Hace 500 años se produjo una reforma. ¿Recordáis? Y la iglesia reformada abrió la ventana y puso en la calle toda la chatarra que había acumulada durante siglos. Y un viento nuevo sopló en la iglesia. Han pasado 500 años, necesitamos urgentemente otra reforma. La iglesia ha ido almacenando cosas y ha tratado de adaptar la iglesia al sistema del mundo. De manera que no hablemos tanto de santidad, no sea que se asusten y se vayan. No tengo otro mensaje. Porque la santidad no es una opción de vida cristiana. Es la única forma de vivir la vida cristiana. Ahora este que tiene los 7 espíritus tiene en su mano algo, las 7 estrellas. Las 7 estrellas, las estrellas ahí están refiriéndose a los líderes de la iglesia. No importa cómo lo trates de interpretar, déjalo ahí. Está dirigiendo un llamado al liderazgo de la iglesia. Hermanos queridos, mis amados hermanos, uno de los problemas más grandes de la iglesia de Cristo en el mundo de hoy es el liderazgo de la iglesia. En donde hay pecado oculto sin confesar. Donde hay posicionamiento humano y no bíblico. Donde hay trabajo intelectual y no trabajo espiritual. Y el Señor tiene el liderazgo en la mano para que no se extinga totalmente en una iglesia que está a punto de cerrar. ¿Puede aumentar el poder del liderazgo o no? Claro, naturalmente, ¿cómo no? Pero puede cerrar también la iglesia. ¿Recuerdas que dice que si no cumples, si no obedeces, si no te arrepientes, si no vienes, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, removeré la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque quien planta la iglesia puede remover la iglesia. La iglesia no es tuya. La iglesia es de Cristo. La iglesia no se desarrolla y se desenvuelve por el esfuerzo de los hombres, sino por el poder de Dios. Y escucha bien cuán solemne es esto. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Si Él no edifica, lo que tú y yo hagamos es destruirla. Por tanto, tenemos aquí una llamada desde el principio, un llamamiento desde el principio. El Señor puede aumentar el ministerio. ¿Tiene las estrellas en dónde? En su mano. Ahora viene el mensaje. El mensaje es un mensaje que detecta problemas. Mira el versículo 1, la segunda parte. Nada más presentar la iglesia, el versículo 1, la segunda parte. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives,
y estás muerto. Un nombre que no corresponde a la realidad. Alguien me puede preguntar esta mañana, dame un ejemplo para entender eso. Bueno, iglesia evangélica, ¿es un nombre de vida o no? La iglesia evangélica está muerta. Porque el secreto de la iglesia viva está en una vida transparente y no en una piedad aparente. El apóstol Pablo dice algo muy serio. Tendrán apariencia de piedad. ¿Y qué? Negarán la eficacia de ella. Piedad aparente, mucho golpe de pecho, mucha organización, mucha buena música, muchos sistemas de oración, mucho no sé qué, mucho no sé cuánto. Todo eso es como una droga que tapa la inmundicia de la iglesia. Y lo que tenemos que buscar inmediatamente es que el hombre no puede ver las obras o la razón de las obras. Pero Dios conoce las intenciones de las obras. ¿Entiendes esto? Dios está impactando en mi vida últimamente de una forma tremenda. Y me está haciendo recordar cuánto ministerio en tu vida has hecho tú y no Cristo. Todo eso se deshace. Quiero decirte que la necesidad que tenemos es de reflexionar sobre esto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia, probablemente esta y otras iglesias, vivían en las glorias del pasado. Como en Corinto había una iglesia con muchos dones. Bueno, bendito sea Dios. El Espíritu Santo regala los dones como Él quiere y los da al que le parece mejor. Pero había rutinas de iglesia, había estructura de iglesia, había organización en la iglesia, había una iglesia muchas veces adaptada a los tiempos. Es que la iglesia de hace 100 años tiene que cambiar radicalmente porque el tiempo ha cambiado. El tiempo ha cambiado, naturalmente. Si yo subo al púlpito en tiempos de mi familia en esta iglesia, como estoy hoy, me sacaban del púlpito a patadas. Porque en aquel tiempo había que usar chaqueta y corbata, no importa cómo fuera. Pero muchos están viviendo el sistema, ¿te das cuenta de esto? Y están añorando el pasado, y están llorando, lamentándose por cosas. La iglesia necesita actualizarse, adaptarse al tiempo, pero hay algo que la iglesia no puede cambiar. ¿Sabe lo que es? La doctrina bíblica. Es inalterable. La iglesia tiene otro problema. Y el problema es que se acostumbró a lo que está pasando. Y hay una gran paradoja en esta carta. Una iglesia muerta bajo el nombre de vida. Querido mío, amado hermano mío, en el nombre del Señor, comienza a tomar en cuenta lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Y Cristo dice, no te equivoques, porque a ti te parece que eres una iglesia importante, pero yo conozco tus obras. No lo que haces, sino la razón por la que lo estás haciendo. Aquella iglesia y muchas iglesias de hoy en día pueden satisfacer a un observador superficial porque tiene creyentes aparentes. ¿Me estás siguiendo? Por tanto, te sientes muy cómodo. El mundo se siente comodísimo en una iglesia que viene a cantar, a decir cosas y se marcha. El mundo siente el impacto de una iglesia que vive a Cristo. Y mientras no se produzca esto, la iglesia tiene nombre de que vive y está muerta. La iglesia que no vive en el poder del Espíritu no tiene luz. Escucha la profecía. No es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con mi
espíritu. El espíritu está en plenitud cuando no hay pecado oculto sin confesar. El espíritu se manifiesta en plenitud cuando no se le resiste y se apaga. El espíritu se presenta en plenitud cuando cada creyente vive en dependencia de él. Y se levanta por la mañana y dice: Señor, que en este día yo pueda reflejar a Cristo porque vivo en el Espíritu. ¿Entiendes esto? Menos historias teológicas. Menos expresiones dogmáticas. Más vivencia espiritual. No estoy hablando del espectáculo de muchos sobre el Espíritu Santo, que lo toman y lo tienen a su servicio para hacer lo que ellos dicen que hacen. No es el Espíritu Santo eso, ¿eh? Pero quiero decirte que una iglesia sin el control del Espíritu es una iglesia que tiene nombre de que vive y está muerta. El problema se extiende al tiempo de hoy o no. Dios nos da a Susana y a mí la bendición de viajar por muchos lugares y conocer muchas iglesias. Estoy sorprendido de cómo la iglesia está orientándose por pensamiento empresarial y no por dependencia espiritual. ¿Me estáis siguiendo? No es lo que tú quieras que sea la iglesia. Es que tienes que ponerte antes de nada de rodillas y decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Es la oración de dependencia que trae también como consecuencia una iglesia muerta. Ahora Dios ya dijo bastante. Y yo creo que dije tal vez de más esta mañana. Quiero decirte que esta iglesia que Cristo detecta como que tiene una vida prácticamente languideciente y que va a morir, el Señor viene en gracia. ¿Tú crees que la Biblia es un libro de gracia o no? Desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, la Biblia es gracia. Ay, es que yo voy al Levítico y voy a Números y los profetas y los salmos que dicen: oh Señor, trae fuego sobre ellos y destruye. Bueno, ¿está escrito por el Espíritu Santo de Dios o no? ¿Es una advertencia para todos? Luego es un libro de gracia. Y cuando yo veo a Cristo viniendo al mundo, lo que impacta a Juan de Cristo, ¿qué es? Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay bendición más grande en una iglesia que buscar en gracia a los que están lejos de Jesús. Esta es la carga pastoral número 1 que tenemos que tener frente a la congregación. Primera advertencia, versículo 2. Sé vigilante. Dios está llamando a la iglesia hoy, en general en el mundo, pero yo amo esta iglesia. ¿Cuál es la mejor iglesia del mundo? Para mí, la Unidad de Vigo, claro, sin duda ninguna, no hay duda ninguna. Bueno, exagerado este hombre. Pero quiero decirte que lo que las iglesias y los creyentes hagan es su responsabilidad. Pero yo tengo la responsabilidad de deciros esta mañana que Dios está llamando a esta congregación sentada hoy en estos bancos a reflexionar y vigilar. Y dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo tengo que vigilar? Si tenemos un orden perfecto, si tenemos todo cuanto necesitamos. Sé vigilante porque hay obras que están a punto de extinguirse. Ya tienes pocas y algunas están a punto de extinguirse. Las otras cosas son distintas manifestaciones, pero lo que está a punto de extinguirse son las obras. Y las obras de la iglesia no nacen de la iglesia. Dios preparó de antemano las obras, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Quién fue el único que anduvo por el mundo haciendo bienes? ¿Quién? Cristo. Luego, el secreto de una iglesia victoriosa está en ser llevada en triunfo siempre en Cristo. ¿Me oyes esto?
Si el Espíritu Santo es un gran desconocido, Cristo es un ignorado en su iglesia. Cantamos muchas cosas acerca de Él. Pero como veremos este domingo que viene, no, el otro, si el Señor lo permite, lo hemos puesto a la puerta de la iglesia. Y está diciendo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Las obras no eran perfectas, son obras sin contenido. ¿Acaso muchas oraciones, pero están impedidas? ¿Acaso muchas buenas canciones? Me encanta la música, vosotros lo sabéis muy bien, pero no llegan al cielo. Mucha organización, pero la iglesia no responde al propósito de Dios. Primer paso en la recuperación. Primero, vigila. Despierta, por favor, despierta. No te conformes con ver para tu entorno próximo. Despierta y mírate a ti en el interior y pregúntate dónde estoy y cómo estoy. Segundo, primer paso en la recuperación. Recuerda. Versículo 3. Acuérdate, pues. Esta palabra, este verbo, acordarse ahí en el griego bíblico, está en un tiempo que permite reflexiona continuamente. Más que acuérdate, recuerda, vuelve a pasar por tu corazón lo que Dios hizo en tiempos antiguos y recuérdalo para algo. Voy a decirte lo que todos vosotros sabéis. La iglesia no cambia en el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque es un propósito divino. Y Dios no cambia. Bueno, es verdad que hace muchos años, cuando esta iglesia se construyó su primer templo, hace prácticamente 150 años, era una iglesia chiquita de marineros que venían de una forma o de otra. Ha ido cambiando en el tiempo. Ojalá siga cambiando. Yo no pretendo bajo ningún concepto que la iglesia sea exactamente igual en formas. Lo que quiero deciros es que la iglesia no cambia doctrinalmente. ¿Me está siguiendo? Es la misma, porque es la iglesia del Señor. Ahora, si yo tengo que recordar en qué tengo que pensar. Bueno, algunos que sienten una nostalgia muy extraña y muy rara y dicen, ay, aquellos cultos. En cierta ocasión, un líder de la iglesia, cuando yo era un adolescente, y era un buen adolescente, en el mejor sentido de la palabra, vino y me dijo, ay, cuánto me acuerdo de aquellos tiempos cuando todos los jóvenes de Galicia ibais en el festivo de Santiago a la Ramallosa para los cultos anuales. ¡Qué espiritualidad! ¿Y sabes lo que yo le dije? Yo era así muy bruto en algunas cosas. ¿Sabes por qué íbamos contentos los jóvenes? Primeramente porque no había automóviles como hoy y era una excursión. Tomar el autobús aquí irse a Santiago, eso era una juerga estupenda. Segundo lugar, porque venían las chicas del norte de Galicia y hacía mucho tiempo, ese era nuestro deseo. Y cuando salíamos de la conferencia y subíamos al ómnibus y veníamos pensando en el sermón, ¡qué va, hombre! Veníamos diciendo, ¿te fijaste aquella? ¿Cómo está de guapa? Déjate de pensar añoranzas del pasado. Pero lo que tienes que pensar es en la iglesia que Cristo constituyó. Te pido, por favor, si tienes a mano tu Biblia, que abras Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 41. Recuerda cómo. ¿Recuerda? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora mira, recuerda cómo era esa iglesia. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabe lo que significa? No había cambio de doctrina.
La doctrina se enseñaba todos los días. La Biblia se predicaba todos los días desde el púlpito. No existían mensajes de otro tipo que no fuesen mensajes bíblicos. Tenemos que recuperar la Biblia, hermanos amados. Una iglesia sin Biblia es una iglesia llena de infantiles que producen problemas y son llevados de un lado para otro por todo viento de doctrina. ¿Entiendes esto? En segundo lugar, aquella iglesia mantenían comunión unos con otros. Oh. A veces sale alguien por el pasillo de la iglesia y hay otro que lo ve venir y se mete en medio de los bancos, haciéndose el despistado. La comunión no es horizontal, es vertical. Tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando yo estoy en comunión con el Padre, estoy en comunión con todos los hermanos. ¿Me está siguiendo o no? Y cuando yo rompo la comunión con un hermano al que no se le puede acusar de pecado, estoy poniendo a Cristo fuera de la comunión en mi vida. Porque solo puedes poner fuera de comunión al que Cristo ya ha puesto. ¿Entiendes esto o no? Recuerda que perseveraban también en la comunión unos con otros, en la obediencia, partimiento del pan y en las oraciones. Eso sí, la oración es necesaria. Claro que sí. Una iglesia que no ora no avanza. ¿Es necesaria la oración o no? La oración que Dios escucha es la oración de dependencia. Y tú vas al capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles y ves a aquella iglesia que se reúne en medio de la persecución y dice: soberano Señor. ¿Tú crees en la soberanía de Dios o no? ¿Lo crees o no lo crees? Creo que no. Muchos no creen en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios está en el control. Dios tiene el control del tiempo. Dios tiene el control de la iglesia. Dios tiene el control de la marcha de los creyentes. Dios es Dios. Y si no es soberano, no es Dios. ¿Entiendes esto? Y el pueblo de Dios viene al soberano y le dice: soberano, Señor. Lo único que te pedimos es que funcionemos de acuerdo con tu soberanía y con tu poder. Hermanos míos amados, basta de historias y basta de sistema. Dios llama a esta congregación esta mañana y dice: acuérdate, acuérdate. Acuérdate de cómo el Espíritu conducía a la iglesia y se salvaban cuántas personas. Cada día añadía los que iban siendo salvos. ¿Te das cuenta? Algo más. ¿Cuál era el resultado final de esto? Si sigues leyendo ahí en el capítulo 2 de Hechos, verás que dice que tenían los creyentes favor del pueblo. ¿Cómo es este favor del pueblo? ¿Sabes por qué? Porque vivían en santidad. De nuevo el problema. Basta de apariencias de santidad. ¿Eres santo o no eres santo? No hay término medio. Y la santidad forma parte esencial de la vida del creyente. Por último, el Señor dice: ¿ya has pensado? Ahora guarda lo que está a punto de extinguirse. En el versículo 3. Yo te he hecho reflexionar. ¿Has comprendido lo que quiero decirte? Guárdalo. ¿Y para guardarlo qué? Versículo 3 también. Arrepiéntete. El arrepentimiento es un cambio interior que produce un profundo cambio exterior, abandonando el camino que llevas y tomando el camino de Dios. No hay otro camino. ¿Es el camino de Dios o no es camino? Porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad.
y la vida. Y ahora nos vamos a ir. Ya me he pasado 2 minutos. Nos vamos a ir y vamos a decir, qué bárbaro, lo que Dios está diciendo. Y nos vamos para casita y nos ponemos a ver algún partido de los Juegos Olímpicos y se fue el pensamiento. Y mañana somos peores que hoy. El Señor dice algo. El que tiene oído, oiga, escuche, atienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sabéis que a mí me gustan muy poco las manifestaciones públicas, porque quien tiene que convencer al pueblo de Dios es el Espíritu Santo, no soy yo. Pero yo quiero deciros esta mañana que guardes un momento de reflexión. Que inclines tu cabeza ahí donde tú estás. Y te preguntes si tú eres un creyente que te llamas santo, pero no lo eres. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y ahí en esa intimidad con Cristo, dile al Señor ahora, cuenta conmigo, Señor. Y te vas a tu casa y esta tarde dedicas un tiempo a orar por esta iglesia. Y a decirle al Señor, Señor, llévanos en triunfo en Cristo, por favor. Y te dispones a recibir la bendición de Dios que tiene reservada para ti en obediencia a Él. Padre amado, glorificamos tu nombre, Señor. Yo reconozco que tengo que rectificar mi rumbo en tantas cosas. Quiero pedirte hoy para tu gloria por Cristo Jesús, que tu Espíritu toque con tu palabra a este pueblo y que esta mañana salgamos todos de aquí en disposición de volver sin condiciones a aquello que tú determinas para nosotros. Bendice los que están fuera en vacaciones, bendice todos esos 80 jóvenes en el retiro de juventud de este fin de semana. Padre amado, para tu gloria, trae una juventud transformada y una juventud santa. Bendícenos, Señor, necesitamos de ti. A ti la gloria, por Cristo Jesús.